Renagas, voy a pasar muy deprisa. Simplemente que sepáis que nosotros somos un operador de terminales de GNL, de redes de transporte y de almacenamiento subterráneos. En España, bueno, somos el mayor, tenemos las terminales que ha comentado Santiago y además tenemos participación en otras plantas en el mundo porque hemos comenzado un proceso de internacionalización. Todo esto nos ha llevado ahora mismo a ser el mayor operador de plantas de GNL del mundo. También tenemos inversiones fuera de España en transporte. Y bueno, son estas, aparte de todo lo que tenemos en España, más de 10.000 kilómetros de gasoductos, las terminales. Los almacenamientos, pues en la Unión Europea hemos comprado la mitad de Suedegas, el operador sueco, que es un operador pequeñito, lo hemos comprado con Fluxys, que es otro operador independiente como nosotros, y estamos presentes con una participación minoritaria en otro de los gasoductos clave para suministrar a Europa y diversificar el aprovisionamiento, que es el TAP, que va desde la frontera turca hasta Italia. Está en construcción y además tenemos inversiones en México de transporte y de GNL, en Chile de GNL y en Perú de transporte. Voy a empezar por cuál es la capacidad de interconexión en España y cómo ha evolucionado en los últimos años, porque hay que decir que, bueno, lo vais a ver, que tenemos una capacidad insuficiente, pero si vamos atrás, no hace muchos años atrás, teníamos una capacidad mucho más reducida que la de ahora. Cuando estábamos aquí, en 2007, teníamos solo capacidad de importación y que correspondía a un contrato histórico que comenzó en el 93, comercialmente de Noruega, físicamente, bueno, pues, gas que venía del sur de Francia, y hemos conseguido llegar a este punto, esta área azul oscuro que veis aquí, que se incrementará en 3 meses en esta cantidad, gracias a una iniciativa de la Comisión Europea. Realmente nosotros siempre hemos tenido grandes dificultades para negociar con Francia, porque no tenían interés en incrementar esta capacidad de interconexión, pero hace unos años la Comisión Europea lanzó una iniciativa que son las iniciativas regionales, donde se pensó que de cara, ya con la segunda directiva aprobada en 2003 del gas, la primera fue en el 98, para integrar los mercados europeos, una posible aproximación era formar unas ciertas regiones, que en gas fueron 3 regiones, y que esas regiones trabajaran en su integración, armonización regulatoria o creación de capacidad de interconexión. Nuestra región fue la más reducida en número de países, lo que ayudó mucho a entendernos, Francia, España y Portugal, y nos fijamos como prioridad el incremento de capacidad de interconexión. Gracias a la presencia de la Comisión Europea conseguimos sentarnos con los interlocutores franceses y lograr cosas. Y aquí realmente hay que estar muy agradecido porque sin esta capacidad, los últimos años, 3 años, 4, los precios en España hubieran sido superiores a los que han sido. Conseguimos a través de 2 procedimientos de mercado en el que buscábamos... ¿Se oye bien? Buscábamos compromisos de los comercializadores a largo plazo para asegurar la rentabilidad de las infraestructuras para el sistema, pues construir nueva capacidad. Lanzamos 2 procesos, 2009 y 2010, que fueron parcialmente exitosos porque conseguimos incrementar la capacidad en las conexiones que existían. Pues en 2013 llegamos aquí y en 2015 vamos a llegar aquí. Pero había otro gran proyecto, que es el que estamos tramitando, de interconexión entre España y Francia, para el que no hubo demanda suficiente, que es el que se conoce como MidCat, que son estas áreas verdes, y sobre el que vamos a hablar, porque hace falta, además de para optimizar, la posibilidad de optimizar el funcionamiento de las plantas. A ver, aquí me parece que el índice... Sí. El tercer punto es, ¿hace falta mayor interconexión? Vemos que podríamos, si las condiciones de mercado son favorables, utilizar más nuestras plantas, pero no solo eso. Voy a comenzar diciendo que, bueno, existe un gran impulso ahora mismo a la interconexión. Esto es la comunicación que hubo en febrero de este año sobre la Unión de la Energía, donde la filosofía es que el gas, bueno, la energía, fluya libremente, se haga el mejor uso posible de los recursos y con una regulación efectiva. A nivel europeo, la DG ENER, la Comisión Europea, encargó un estudio que se publicó en 2013 que mostró que los beneficios para gas y electricidad de un mercado integrado serían de 30.000 millones de euros anuales.
Concretando en el gas, según el último informe de monitorización de ACER, serían 7.000 millones de euros anuales, y en el informe de monitorización del año anterior, que no lo he puesto aquí, eran 11.000 millones de euros anuales. Esto ha bajado porque bajaba la demanda, digamos que varía año a año la estimación, pero la anterior era incluso mucho más grande. Tenemos un proceso del cual brevemente hablo más tarde, que es el que surge a partir de la Declaración de Madrid. Y además hay otro proceso del que voy a hablar, que es el de los proyectos de interés común, que ya ha hablado antes José Luis, que estos que veis aquí son los gas. Todo esto tiene relación con la necesidad que tenemos, y ahora voy a particularizar en España o en la península ibérica, de una interconexión. Esta es la diapositiva favorita que tengo de la Comisión Europea, que ilustra muy bien la situación de España realmente en cuanto a gas y electricidad. También de los países bálticos, y esto tiene que ver con que somos una isla energética, como voy a mostrar a continuación. Primero, un repaso sobre lo que opinan diferentes agentes en el sector sobre la necesidad a nivel europeo de interconexiones. Como transportistas en ENSO, que es la asociación equivalente a ENSO en gas, se estima que hace falta una mayor integración y más infraestructuras para ello. GIE es un lobby, no es como ENSO, que es una asociación de obligada pertenencia que establece el tercer paquete de la energía. Y la diferencia es que además engloba operadores de almacenamientos y de plantas de GNL. También tiene una visión igual, Eurogas incluso, que engloba comercializadores. También ve que la implementación del paquete de infraestructuras es necesario para el desarrollo de redes transfronterizas, y hay un gran impulso de la Comisión Europea. Aquí he sacado unas palabras que dijo en nuestra conferencia anual de GIE el comisario, que lo invitamos y vino a Dublín. Y bueno, la propia Comisión Europea tiene estimaciones de cuánta inversión hace falta en gas para permitir esta integración. ¿Qué papel tienen las interconexiones? Hay un reglamento que se conoce como TNE, el Reglamento 347-2013, que en el caso del gas establece 4 criterios para ser elegible como proyecto de interés común: integración de mercados, competencia, seguridad de suministro y sostenibilidad. Voy a hacer hincapié en 2 en cuanto a MidCat. Uno, lo ha señalado brevemente Santiago. Hemos tenido durante unos años, más o menos desde Fukushima, marzo de 2011, hasta diciembre del año pasado, grandes diferenciales con los precios que había en el resto de Europa. Un problema que tenemos es que no podíamos medir bien esto porque no tenemos un hub organizado en el que se vean los precios. Pero hay estimaciones de mercado y hay hubs en el resto de países europeos. Esta línea que veis aquí es más o menos el precio que había en los mercados principales: Holanda, Bélgica, Reino Unido, norte de Francia, en Europa, que casi siempre están acoplados. Esta línea roja que veis aquí es el sur de Francia. Dentro de Francia actualmente hay una congestión entre norte y sur que hace que su precio en el sur sea superior al del norte. Y además, esta otra línea es la estimación de precios en España, que como veis durante bastante tiempo, hasta final del año pasado, ha sido superior. Y además a veces muy significativamente superior. Hemos llegado a 10 euros megavatio hora, cosas así que son a veces un cuarto o un tercio del precio del gas, por encima del resto de Europa. Y esto era así porque no teníamos más capacidad, en este caso, de importación. Vemos que para hacer un uso óptimo de las plantas necesitamos exportación, y vemos que se ha dado una situación de mercado donde el gas en el resto de Europa era más barato que aquí, y eso se debía a que el GNL en el mundo, se ve con esta línea, porque Japón tiraba desde Fukushima de la demanda, era más caro. Y entonces los comercializadores, incluso aunque tuvieran el gas contratado con cláusula de destino en España, lo descargaban y lo volvían a cargar. Afortunadamente pasaba por aquí, porque podría ser peor, que lo desviaran directamente y ni siquiera viéramos aquí esta actividad. Y luego vemos aquí otra línea, esto es Estados Unidos. ¿Vale? Y bueno, algo nos puede ayudar a aproximarnos a estos precios el que Estados Unidos esté haciendo mucha capacidad de exportación. Esta es una razón para que la interconexión sea bidireccional, porque si no es bidireccional, igual nos podremos desacoplar. Esto claramente muestra que la de importación es insuficiente. Bueno, estos son datos también
son los mismos datos básicamente, pero con un poco más de detalle. En este caso el precio de España es el de arriba del todo. Y ahora mismo, como ha bajado el precio del GNL en los últimos meses, estamos acoplados, pero esto es circunstancial y en cualquier momento podría cambiar. Sobre convergencia de precios dentro de la Asociación Europea de Transportistas, ENSO, se hace también una planificación cada 2 años, indicativa, y ahora se hacen simulaciones sobre diferentes escenarios. Y aquí os voy a mostrar las simulaciones correspondientes al año 2035, los resultados que se obtienen para un... esto es 2015, esto es 2025 y esto es 2035. Y esto que pone aquí low quiere decir que hay un escenario de infraestructuras bajo y otro alto. El bajo es que solo se hacen las infraestructuras que están ya comprometidas y el alto es que se hacen todas las que están planificadas. Pues en el escenario bajo se hacen simulaciones asumiendo que los suministros desde Rusia son caros y otras simulaciones suponiendo que los suministros de GNL son caros. Se eligen estos dos porque son los suministros principales. Se asume que el GNL es único. En realidad hemos visto que hay un montón de... Hemos tenido muchos años hasta 10 suministradores en España. Del Perú, Trinidad y Tobago, Nigeria, Omán, Qatar, Egipto cuando podía, Libia también cuando podía, Argelia, Noruega, todos estos suministradores regulares. Pero bueno, en esta simulación se asume que es uno, como que hay un mercado mundial y el GNL es caro y ya está. Pues cuando el gas de Rusia es caro, la península, si no se hacen más inversiones, se desacopla. En este caso se desacopla hacia abajo. La península, lo que está haciendo aquí es, digo la península porque en realidad podemos pensar en Portugal como una parte más de nuestro mercado, tiene otra planta de GNL y no tenemos ahora mismo una restricción entre nosotros de capacidad. La península queda con precios más bajos y esto lo que quiere decir es que no podemos aportar a Europa la ventaja de precios más bajos del GNL cuando Rusia se encarece. Y aquí hay un problema de exportación. Y al revés, cuando es caro el GNL, aquí también estamos desacoplados. Ahora mismo no podemos importar lo suficiente para quedarnos al mismo precio. Esto sobre el punto de integración de mercados, convergencia de precios. Otro punto que también es criterio para PCIs es la seguridad de suministro. Aquí se ve la dependencia, es también del mismo informe, la planificación publicada en 2015. Y aquí vemos lo que pasa en escenarios bajo y alto de infraestructuras. En 2035, la sensibilidad al gas ruso. Entonces, vemos que si hacemos infraestructuras habrá menos problemas o menos dependencia del gas ruso. Aquí hay unos porcentajes de dependencia. Y esto es lo mismo para el GNL. La dependencia del GNL, si se hacen más infraestructuras, pues será menor en general que si no se hacen. Por seguridad de suministro también nos interesa, y de forma bidireccional, hacer infraestructuras. ¿Qué proyectos son los que tenemos ahora mismo para hacerlas? Bueno, voy a pasar rápidamente por Portugal, porque con Portugal también tenemos un proyecto que ahora mismo también es PCI. Tenemos una lista de proyectos de interés común que se publicó en 2013 y vamos a tener otra que se publicará dentro de 3 meses, 4 meses. La fecha exacta no está definida, pero estamos ya en la recta final y tanto este proyecto como la interconexión con Francia son candidatos. Bueno, la interconexión con Portugal, os comentaba antes que ahora mismo no hay una restricción de capacidad, pero sí hay un plan por si la hay y si es necesaria. Los secretarios de Estado de España y Portugal han declarado que este proyecto tiene interés si se construye la interconexión con el resto de Europa. Pero bueno, como veis, es PCI, está planeado lo que habría que construir si necesitamos más capacidad, involucra Enagás en el lado español, no es gran cosa, es un tubo hasta la frontera desde Zamora y un refuerzo de una estación de compresión, y en 3 fases distintas, con 3 capacidades distintas, un proyecto en Portugal, que podríamos quedarnos en primera o segunda fase, o si las necesidades fueran mayores, llegar a una tercera fase. Sobre este proyecto no voy a decir más porque no es el proyecto crítico ahora mismo. Sí hay un proyecto crítico que es el que se conoce como MidCat, que es PCI en la lista de 2013, candidato a PCI en la lista de 2015, y están involucrados 3 transportistas. Los 3 transportistas son uno Enagás,
otro TIGF, que es el transportista francés en el sur de Francia, está en este área, es el adyacente, digamos, y luego GRT Gas, que es el gran transportista en Francia, es una filial de GDF Suez, bueno, ahora se llama Engie, y es realmente el que tiene las mayores restricciones, porque las restricciones entre el norte y el sur en Francia están aquí. Entonces, el proyecto MidCat tiene la característica, bueno, tradicionalmente del proyecto MidCat hemos hablado solo de un pequeño tubo aquí y un refuerzo de una estación de compresión aquí, porque el resto de refuerzos necesarios para vehicular su capacidad total estaban en la planificación española. Pero esta planificación, hubo un Real Decreto Ley hace 3 años que suspendió las autorizaciones. Por lo tanto, si quisiéramos llegar ahora mismo a las capacidades totales de MidCat, en principio necesitaríamos por aquí algunos refuerzos, que en realidad nos cuestan más que el proyecto solo. Y digamos que el proyecto estricto de tirar el gasoducto desde donde llega, que es Hostalric, hasta la frontera, y reforzar la estación de compresión son unos 150 millones de euros, según los costes publicados en el BOE, y todo el proyecto pues pueden ser 400. Pero el problema de coste no está en España, el problema de coste realmente está en Francia, donde hace falta aquí este tubo en la red de TIGF, algunos refuerzos adicionales, pero algunos se están haciendo ya en relación a otros proyectos, y algunas instalaciones también en la red de GRT Gas. Esto pueden ser, no sé, más de 300 millones de euros solo esto pueden ser 250, pero tampoco es este el problema principal. El problema principal es que en Francia dicen que necesitan reforzar todo este corredor, el corredor este o la arteria de Ródano, con 2 proyectos cuyo coste conjunto es más de 1.000 millones de euros. Y estos no son parte de MidCat, pero son conocidos como enablers, proyectos que son necesarios, no fundamentalmente para MidCat, pero sí para que funcione MidCat. Y el coste conjunto de todo esto es muy elevado, estamos hablando ya de cerca de 2.000 millones de euros y es difícil de llevar adelante si todo este coste se imputa a este proyecto. Entonces, todo esto es lo que se está viendo y hay una posibilidad que estamos estudiando entre los transportistas ahora mismo. Lo estamos estudiando desde primavera, que es hacer un MidCat reducido. Realmente esto sería muy interesante. Las capacidades totales de MidCat no las he puesto ahí, pero el MidCat completo nos daría una capacidad de exportación de 230 gigavatios hora día y una capacidad de importación de 80 o 180 gigavatios hora día. Y un MidCat reducido que consistiera por nuestra parte solo en lo imprescindible para conectar los sistemas de TIGF y Enagás, podría, y estamos estudiando, estas figuras no son firmes, pero se anunciaron en primavera, podría llegar a dar una capacidad de exportación de 120 gigavatios hora día, o sea, más de la mitad que el MidCat completo, y una capacidad de importación de 80 gigavatios hora día, que también es muy elevada. Esto nos ayudaría mucho y es una inversión mucho más pequeña. El problema estamos estudiando esto fue una cifra inicial que dimos entre TIGF, transportista adyacente, y Enagás. Y después ha entrado en la negociación GRT Gas, que es el que tiene la principal restricción, el que tiene que validar que esto es posible. Y es en lo que estamos ahora. Entonces, nuestra idea realmente es que este proyecto sería muy interesante y es mucho más factible que pensar en un gran proyecto en un momento en que las condiciones de mercado son muy difíciles para conseguir lo que conseguimos en 2009 y 2010, que es compromisos del mercado para uso a largo plazo de las interconexiones. Dicho esto, quería comentar algunos procesos que están apoyando pues, que esto pueda ser realizado. Uno es el proceso de los proyectos de interés común. Los proyectos de interés común salió una lista en 2013, estamos a punto de publicar una lista en 2015 en la Comisión Europea. Esto es un proceso muy largo que empieza con reuniones de grupos regionales. En este caso los grupos regionales no son lo mismo que las iniciativas regionales que comenté antes. Este grupo regional no engloba solo a estos 3, sino que está Holanda, Bélgica, Reino Unido, Irlanda. Hay más países aquí metidos. Pero bueno, estamos los 3 que tenemos que ver con las interconexiones ibéricas. Empezaron las reuniones en marzo de 2014 y hemos tenido la última este lunes pasado. Hemos estado en Bruselas reunidos viendo ya lo que es una lista provisional de PCIs, que todavía no es pública y no se puede comentar al respecto, pero que es, digamos, donde se están viendo las posibilidades tanto de MidCat como de la tercera interconexión con Portugal para que renueven su estatus de PCI, que lo tienen ya ahora.
Este proceso transcurre paralelamente a la planificación de ENSO y además se ha mezclado. Antes eran procesos que no tenían nada que ver y ahora tienen mucho que ver. Para ser candidato a proyecto de interés común tienes que constar en esta planificación. Primero, los transportistas remitimos los proyectos que constan en esta planificación y después dijimos cuáles de ellos, en marzo de... No, lo dijimos un poco antes. Por aquí. Cuáles de ellos eran candidatos a ser proyectos de interés común. Después los Estados miembros indicaron aquí cuáles estaban de acuerdo con los transportistas en que fueran candidatos y ahora mismo se ha estado evaluando esos candidatos también con una metodología que se está desarrollando por aquí abajo, que es un análisis coste-beneficio de cada proyecto. Se ha hecho un análisis coste-beneficio de cada proyecto, cuyos resultados no son públicos. Se ha seguido una metodología definida por ENSO, no es la que quiere cada promotor o cada transportista, y con esos resultados se ha aplicado otra metodología que lo ha hecho el llamado Joint Research Group, o JRC, Joint Research Council, eso es. Y con esa metodología ha salido ya un ranking de proyectos de interés común para elegir cuáles irán en la lista. Dentro de un par de semanas habrá una reunión entre Estados miembros y la Comisión y mandarán esa lista provisional a la Agencia de Reguladores Europeos, que se puede tomar hasta 3 meses para dar su dictamen sobre esa lista. Se le ha pedido que se tome menos tiempo para poder llegar a publicar la lista en noviembre, pero bueno, si se toma algo más, en todo caso, en los próximos meses vamos a ver de nuevo esa lista de proyectos de interés común, que tiene 2 cosas que son muy interesantes. Uno, que esta vez se ha aplicado una metodología para su elección. La anterior lista se aplicaron algunos indicadores, pero digamos que fue más política. Y 2, que se va a restringir. La otra vez entraron muchísimos proyectos y esta vez pues posiblemente la mitad de los proyectos se queden fuera de los candidatos. O sea que ahora mismo renovar el título de proyecto de interés común es mucho más complicado. Este proceso es uno de los que nos está ayudando. Solo voy a mencionar 3, hay muchos más procesos que el señor Fulfari ha mencionado. Otro es la Unión de la Energía, con sus 5 dimensiones. Y dentro de una de estas dimensiones se ha lanzado la LNG Strategy, primero llamada LNG Strategy, después LNG and Storage Strategy. Y aquí he sacado algunas acciones que tienen impacto sobre el gas. Una es la revisión del Reglamento de Seguridad de Suministro. Otra es la propia estrategia de GNL. La estrategia de GNL que se basa mucho en ver si podemos optimizar el uso de la capacidad que está ya construida en la Unión, básicamente en la península ibérica. Y entonces tiene mucho que ver esa estrategia con lo que pueda pasar con las interconexiones. Bueno, transparencia en contratos de suministro, acceso a suministradores alternativos, que también tiene mucho que ver con el GNL, cláusulas, implementación de los PCIs, y bueno, otras cosas que no tienen un impacto tan directo, pero como veis hay muchos elementos que impactan sobre el gas que nos pueden ayudar a impulsar las interconexiones, sobre todo esta estrategia de GNL que desgraciadamente no será un documento vinculante. Lo que tengo entendido según lo último que he oído de la Comisión Europea es que serán unas directrices, pero con mucha importancia política, y dentro de esa importancia política bueno, no sabemos todavía lo que saldrá, pero esto estamos trabajando en ello, digamos. Es de gran importancia la Declaración de Madrid, la reunión que tuvo lugar en el 4 de marzo de 2015, donde después, además, el 30 de junio en París se firmó un Memorandum of Understanding entre los 3 Estados miembros y la Comisión Europea para impulsar las interconexiones en la región, entre los 3 países, e intentar que sean PCIs y así facilitar la integración de mercado. Aunque formalmente se firmó aquí el MOU y se estableció lo que se llamó un grupo de alto nivel, este grupo de alto nivel tiene dos niveles, digamos el de ministros en sí, que esta sería la primera reunión, la de 30 de junio, y otro que se llama el Thematic Group, donde nos reunimos comisión, transportistas, reguladores y ministerios, y de esto ha habido 2 reuniones ya y habrá otra próximamente, entre todos, para tratar precisamente pues, todas las interconexiones de gas y electricidad entre estos países, cómo evolucionan.
Bueno, esto es todo lo que os quería contar. Tenía preparada alguna cosa más, pero la quité de la presentación ayer porque veía que se me iba de tiempo, sobre todo sobre la necesidad de un clima inversor favorable en la Unión Europea, que también es importante para desarrollar todo esto, y el coste relativo de las infraestructuras de gas sobre el precio del gas final, que en lo que se refiere a transporte, GNL y almacenamiento, en España ahora mismo, sobre el total de coste, no es más del 10%. Tenía algunas diapositivas que lo muestran para España, para Francia, pero que todo esto no es un coste disparatado realizar estas inversiones, que en términos absolutos son muy grandes, pero en términos relativos no son tan grandes, teniendo en cuenta que lo principal en el precio del gas es el coste de la molécula. Y nada más, muchas gracias.